Perfecto, ahora sí, buenas noches con todos, bienvenidos al segundo día de la Semana Internacional de las Personas Sordas en este año 2025. Hoy 23 de septiembre, una fecha muy especial, es el Día Internacional de las Lenguas de Señas, proclamadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017 y reconoce a las lenguas de señas como naturales, completas y con la misma validez que cualquier otra lengua oral. Y nos recuerda, por supuesto, la importancia de garantizar los derechos lingüísticos de las personas sordas en todo el mundo. Recordarles que este evento es virtual, cuenta con intérpretes de lengua de señas ecuatoriana. Habrá dos intérpretes anclados a la pantalla para garantizar que la comunidad sorda pueda seguir de manera clara el programa. Vamos a tener uno en la primera parte del programa y otro en la segunda parte. También al ser un evento virtual con muchas personas conectadas, a lo mejor la calidad de conexión puede variar según cada participante. Como equipo técnico haremos todo lo posible para que garanticemos la mejor transmisión y en tal caso también queda grabado para que posteriormente puedan revisar en el caso de que deseen hacerlo, ¿no? Al final, de igual manera, vamos a destinar unos minutos para responder las preguntas del público, así que mientras vamos con la charla pueden dejar las preguntas en el chat para ir nosotros leyendo y así seleccionar y hacer esto un poco más dinámico para poder compartir entre todos también qué es lo que se espera. Hoy nos acompaña Carolina Díaz. Ella es profesional con una sólida formación académica y tiene amplia experiencia en acompañamiento psicológico. Es licenciada en comunicación social, tiene una mención en desarrollo por la Universidad Politécnica Salesiana, es licenciada en psicología por la Universidad de Loja y tiene una maestría en la Universidad Internacional SEC. Actualmente trabaja justamente brindando apoyo a jóvenes, adultos y familias en temas relacionados con el estado de ánimo, abuso, violencia y aporta herramientas valiosas para la prevención y el cuidado emocional. Además, forma parte de la red de psicólogos de MILSEC, desde donde brinda atención con acceso en lengua de señas ecuatoriana y garantizamos así un servicio más inclusivo y accesible para la comunidad sorda. Con ella vamos a conversar el día de hoy sobre un tema sumamente importante para la comunidad que es la prevención del abuso sexual, pero específicamente en la comunidad sorda. Les invitamos a prestar mucha atención, a anotar las preguntas en el chat nuevamente y esperamos que disfruten de, de este día que hemos preparado. Carito, por favor. Buenas noches con todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por ser parte de este espacio. Pienso que la presencia de todos es muy importante y creo que nos une un sentido de querer aportar a la comunidad, de querer dejar una huella a través de nuestra experiencia y también específicamente en el caso de la comunidad de personas sordas, también brindar esta accesibilidad a temas que son de suma importancia y que lamentablemente se habla muy poco. Así que un placer estar con ustedes y me permito compartir este tema. Al final, pues tendremos un espacio para poder hacer preguntas y también para reflexionar. Entiendo que aquí también hay algunos profesionales de otros países, así que también sería muy agradable y oportuno poder compartir las experiencias que tenemos en la región, ¿no? Porque nuestra legislación quizás se parece un poco, pero siempre hay diferencias entre México, Chile, cada país tiene su propia legislación en cuanto a derechos enfocados a la sexualidad. Entonces, me permito compartir con ustedes el tema de esta noche. Por favor, tal vez me pueden confirmar si es que se ve la presentación, Jeremy, quizás. Sí, sí, le Sí, señora agregas nada Graciela. más. Ok. Ok, el tema de hoy es Sin secretos prevenimos el abuso y la violencia sexual. ¿Por qué hacemos énfasis en el sin secretos?
porque se ha naturalizado, sobre todo dentro de este proceso de crianza, el guardar ciertos secretitos que ya llevándolos a la vida diaria traen consigo consecuencias que en algunos casos pueden ser irreversibles, ¿no? Entonces, por eso hacemos énfasis en el sin secretos prevenimos el abuso y la violencia sexual. Como dato global, decir que UNICEF estima que más de 650 niñas y mujeres vivas, es decir, una de cada cinco, han sido violadas o agredidas sexualmente en la infancia, mientras que en los niños y hombres se calcula que son entre 410 y 530 millones, tanto con agresiones sexuales con contacto y sin contacto. ¿Es lo mismo abuso y violencia sexual? Aunque son términos que se parecen, no son del todo iguales. Y es importante que entendamos esta diferenciación justamente para prevenir o actuar en caso de que nosotros, nuestros hijos o alguien de nuestro entorno haya sido víctima o en este mismo momento sea víctima de estos delitos. Entonces, ¿qué es violencia sexual? La violencia sexual es un concepto macro, es como un paraguas que abarca desde insinuaciones de acoso manipulado y no consentido, tanto de forma verbal hasta ya la penetración carnal. ¿Quiénes son víctimas? Somos todos, niños, niñas, adolescentes o adultos. ¿Cómo se manifiesta? Con o sin contacto. Quiero invitarles a que podamos ver este video justamente para entender por qué es importante que sepamos qué es violencia sexual, porque posiblemente por cómo está estructurada la sociedad, porque hay ciertas conductas machistas que se han instaurado, que incluso son parte de nuestro día a día y sin saberlo estamos incurriendo en consolidar la violencia sexual como algo normal, como algo de nuestra cotidianidad. Entonces, les dejo este video para que podamos entenderlo de una manera más clara. Hola, tú de nuevo. Es la tercera vez que me llamas. No, no me importa si es una oportunidad única en la vida de tener la aspiradora Ultra Chupa Pelusa 3000. Por favor, deja de acosarme. La violencia sexual es un tipo de violencia que busca herir o intimidar a alguien. Puede incluir chistes sexuales, comentarios o gestos hacia o acerca de alguien, esparcir rumores sexuales en persona, por mensaje de texto o en línea, escribir mensajes sexuales en los baños u otros lugares públicos, mostrar imágenes o videos sexualmente inapropiados, tocar, agarrar o pellizcar a alguien en una forma deliberadamente sexual, pedirle a alguien que envíe fotos desnuda o desnudo, tirar de la ropa o arrimarse contra alguien de una manera sexual. Si estás siendo acosada o acosado, no te culpes a ti mismo. La idea de que alguien se lo estaba buscando por algo que dijo, hizo o usó para vestirse es falsa e inaceptable. Muchas veces puede ayudar decirle al agresor o agresora que se detenga, haciéndole saber que su comportamiento no será aceptado por ti. Si eso no detiene el acoso, no ignores lo que está pasando. Normalmente ignorarlo no hará que la situación cambie. En vez de eso, cuéntaselo a un adulto de tu confianza. Contarle a alguien pronto lleva a resultados más rápidos. Conviene llevar un registro de las cosas que pasaron. De esa manera los tendrás a mano si el colegio o tu familia decide tomar acciones legales. Recuerda, nadie tiene el derecho de violentarte sexualmente o intimidar, sin importar qué. Hasta la próxima y no olvides visitarnos en amazing.org en español o ir a nuestro canal de YouTube para ver más. ¡Adiós! Bueno, como pudimos observar, eh, la violencia sexual se puede dar de varias maneras. A veces, perdón, algo pasó aquí. No sé qué pasó. Permítanme un segundo, por favor.
Disculpen, creo que se pasó al siguiente video. Lamento mucho este imprevisto. Eh, Continuamos. Bueno, como pudimos observar en este video, la violencia sexual tiene muchísimas manifestaciones y estoy muy segura de que todos en algún momento nos hemos visto expuestos a situaciones similares. Y hay algo que ocurre y es que la persona que está siendo víctima de estas situaciones tiene temor o vergüenza de denunciarlo. Eh, Porque nos han hecho creer de que exageramos, de que provocamos, de que nos insinuamos, y esto es indistintamente de si somos hombres o mujeres, niños, adolescentes o ancianos. Entonces, ¿qué es una violencia sexual? Es todo lo que atente contra tu dignidad, desde una mirada lasciva sexualizada, desde comentarios, insinuaciones, fotos, llamadas sexuales, obligar a alguien a ver pornografía o hacer gestos obscenos. Ahora, con respecto al abuso sexual, es un término más específico. Es parte de la violencia, pero es un poco más específico porque tiene dos características esenciales, que son la coerción y la asimetría de edad. La coerción es la forma de agresión física, presión, engaño, seducción o chantaje. Es todo contacto física, sugerencia de naturaleza sexual, aún con aparente consentimiento. ¿Quiénes son los principales, las personas más vulnerables a ellos? Niños, niñas, adolescentes y también personas con discapacidad, sobre todo personas con discapacidad intelectual, quienes no pueden o no tienen la facultad para hacer saber que están siendo víctimas de este tipo de abusos. Entonces, existen estas dos condiciones para hablar específicamente de que se trata de un abuso. Eh, Permítanme un ratito. Aquí está. Quisiera también invitarles a ver este pequeño video, justamente para poder identificar las señales en un niño, sobre todo, de que está siendo violentado sexualmente. Algunas personas, a veces en quienes más confiamos, saben entrar a nuestro espacio para acercarse a nuestros niños y abusar de ellos. El 85% de los casos de abuso sexual infantil en México es cometido por una persona cercana a la víctima. Ante un abuso, los niños pueden desarrollar cambios en su comportamiento, su ánimo o su forma de relacionarse. El abuso rara vez se expresa con palabras. Aprende a detectar las señales. Escucharlos es el camino para empezar a sanar. Cree en lo que te dicen, compórtalos y defiéndelos. A nadie le gusta hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. Infórmate en tenemosquehablar.mx. Si hay algo importante que destacar en cuanto a la violencia, al abuso sexual, es que se da dentro del entorno más cercano, no como norma general, pero sí es lo más usual, de que se da dentro del entorno cercano y con personas que son de total confianza de nuestro entorno. Por tanto, aquí cobra sentido el hecho de evitar el secreto, porque cuando empezamos a camuflar, a disfrazar eh, la situación, entonces la persona que está violentando tiene el camino abierto para hacerlo cuantas veces quiera y el niño o la persona que está sufriendo del abuso se queda sin el respaldo
y pues continúa siendo objeto de sexualización. Entonces, ¿qué es violencia sexual sin contacto? ¿Qué es violencia sexual? Son tocamientos indebidos, acariciar, manosear, besar, roces, caricias, forzar relaciones sexuales, que ya es la violación, la penetración, que puede ser con objetos, y también los besos forzados. ¿Cómo identificamos las señales? Del protocolo psicológico, y es lo que uno intenta instruir a las familias, es a entender a través de la corporalidad lo que no se puede expresar con palabras. Cuando una persona está atravesando por un proceso traumático, ocurre que como un mecanismo de defensa, eh, incluso su mente puede olvidar ciertas cosas que están sucediendo, y puede tener incapacidad para expresar, miedo, vergüenza. Dependerá también de la edad de quien de quien lo esté atravesando. No es lo mismo un niño que un adolescente, que un adulto o un adulto mayor. En nuestro país, recientemente, hace unas 2 semanas, hubo un caso de una adulta mayor de 87 años que fue violada por un desconocido con un objeto. Ella no tuvo oportunidad para defenderse y murió. Por tanto, sí es importante también tener un resguardo, una red de apoyo que siempre esté pendiente, no solo de quienes consideramos vulnerables, porque todos somos vulnerables. Entonces, dentro de estas señales tenemos las emocionales y psicológicas, las conductuales, las físicas y las conductuales. ¿Qué entendemos por señales emocionales y psicológicas? Son los cambios bruscos de humor, ansiedad, tristeza, enojo, irritabilidad sin explicación clara, pesadillas frecuentes o problemas de sueño, baja autoestima, aislamiento y retraimiento. En los niños ocurre de una manera mucho más marcada. Aquel niño que era sonriente, juguetón, amigable, de pronto se enoja y se irrita, tiene sobrereacciones y nosotros no entendemos por qué. Entonces, el llamado aquí es un poco a no reaccionar de forma inmediata, o sea, tratar de entender qué hay detrás de esa reacción, por qué mi hijo o mi nieto o este niño está actuando de esta manera de una forma tan inexplicable, ¿no es cierto? Entender un poco más estas señales que nos está evidenciando a través de su comportamiento. Las señales conductuales es el miedo repentino a ciertas personas, lugares o situaciones, las conductas regresivas como chuparse el dedo, mojar la cama, hablar como que fuera más pequeñito, las conductas sexuales inapropiadas para la edad, el bajo rendimiento escolar y también que simplemente dejan de disfrutar de las cosas que antes amaban. Y aquí yo quisiera hacer un poco de énfasis en cuanto a las conductas sexuales inapropiadas para la edad. Creo que hoy por hoy es importante dar relevancia a este punto porque no es, es una realidad que tenemos que verla con la crudeza que reviste, ¿no? Las infancias hoy por hoy, debido a los estímulos del internet, de la música, son hipersexualizadas, pero no siempre obedece a ese estímulo, sino a una situación que están atravesando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño aprende de forma forzada sobre estas prácticas sexuales antes de estar preparado y esto les genera conflicto, confusión y a veces repetición de conducta. También es una búsqueda de control o de afecto. Después del trauma, los menores de edad asocian el contacto sexual con atención, con cariño y pueden reproducirlo como un intento de sentirse queridos. Entonces, hay una lectura profunda que hay que hacer a estas conductas sexuales inapropiadas que a veces, claro, genera un shock para quienes estamos en su entorno y decimos, no hagas eso, ¿por qué hablas de esa manera o por qué te muestras así? Entonces, no es un tema de culpa del niño, sino que de algún lado lo copió, está reproduciendo. Y aquí también quisiera hacer un poco de especificidad en cuanto a los
a las situaciones socioeconómicas. Si bien es cierto, estamos hablando en términos generales y considerando pues obviamente el tema que nos convoca hoy, también la condición socioeconómica juega un rol importante. Por ejemplo, sucedió dentro de uno de los casos que manejamos con algunos colegas, de unos niños hermanitos que tenían tocamientos indebidos entre los dos. Haciendo la investigación del caso, pues llegamos a la conclusión por el mismo testimonio de los padres, de que ellos veían a sus padres teniendo relaciones sexuales porque todos vivían en un mismo cuarto. Entonces, la pregunta que me suelen hacer ¿es abuso sexual si tengo relaciones con mi pareja, estando ahí mis hijos, pero ellos están dormidos? Sí, sí es un abuso. Sí es un abuso y también genera un trauma en ellos. Entonces, claro, era, era muy choqueante ver la forma en cómo ellos se tocaban, se trataban, pero era un tema de que estaban reproduciendo lo que veían. Y aquí las señales físicas, que son lesiones, irritación o sangrado de genitales, dificultad para sentarse o caminar, infecciones urinarias, enfermedades de transmisión sexual inexplicables, dolor abdominal o de cabeza frecuente. Aquí yo estoy hablando de las señales físicas, pero también hay una señal muy importante. Por ejemplo, el tema del dolor de estómago es un indicador es muy potente porque parecería, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren ir a clases, cuando no quieren ir a clases y dicen, no, es que me duele el estómago y lloran y parecería que se trata de una rabieta, pero en realidad es una forma de decir, no quiero ir a un lugar en donde me siento incómodo, donde estoy maltratado, pero hay miedo, hay temor, hay chantaje y manipulación y no se llega a decir con las palabras precisas lo que realmente está sucediendo. Me permito compartirles estos pequeños puntos porque son cosas que suceden en realidad, son testimonios de niños que llegan a consulta y que dicen, yo tengo que mentir. En realidad no están mintiendo. El estómago de los niños sufre afectaciones por el trauma, por la carga de estrés que están atravesando. Y claro, en el imaginario adulto centrista, lo que decimos es, no, tienes que ir, eres un vago. Entonces, aquí la invitación un poco a que escuchemos y validemos lo que está sintiendo el niño, el adulto, el adolescente, porque puede pasar en cualquier edad. Y las señales comunicacionales, justamente expresiones de miedos o secretos imprudentes. Me dijeron que no lo cuente. Relatos fragmentados o contradictorios. Puede pasar que en un momento me cuente una parte de la historia y luego cambia. Y esto no tiene que ver con una mentira. Es lo que les comentaba al inicio de esta intervención. El cerebro puede llegar a tener lagunas mentales y pues el niño relata la información que tiene en ese momento. Y de igual manera, el uso del lenguaje sexual inusual, que tiene que ver con lo que les dije en el punto anterior, sobre la hipersexualización que llegan a tener debido a esta experiencia. Aquí igual les quiero compartir este pequeño video para que de forma resumida podamos detectar estas señales y pues aquí se explica de una manera más gráfica. Patty era una niña feliz. Iba al colegio, estudiaba y jugaba siempre con una sonrisa en el rostro. Pero un día Patty cambió. Se aislaba, estaba triste y ya no confiaba en nadie. Elena, su maestra, notó el cambio y preocupada a los padres de Patty citó. María y Pedro son los padres de Patty. Siempre cuidan de ella y también su cambio habían notado, pues ya no participaba en las reuniones familiares. Hay que estar alertas, les dijo la maestra Elena.
Muchas veces esos cambios son producto de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Y muchas veces la agresión viene de una persona conocida y cercana. Los padres de Patty, asustados, preguntaron qué podían hacer. La maestra Elena les dijo: conversen con ella sin presionarla, y si una situación de violencia les revela, denuncien al agresor. Aseguren para ella soporte emocional. Recuerden que ningún niño, niña o adolescente tiene la culpa de una situación de abuso en su contra. Demuéstrenle siempre su amor y protección. Si una situación de violencia debes reportar, llama a la línea 100. El abuso sexual se puede prevenir si todos los adultos hacemos nuestra parte. Ok, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en casos de violencia sexual? Hay un protocolo, eh, en cada país es diferente, pero en Ecuador sí existen algunas pautas que nos pueden servir, ya sea que el peligro es inminente o si es que ya ocurrió, ¿qué puedo hacer después? Entonces, lo inmediato es llamar a las líneas de atención, como son el 911, el 1-800 delito y la línea del Ministerio de Salud 171. ¿Cuáles son los pasos para protegernos? Primero, buscar un lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro? Familia, amigos, identificar eh, zonas donde haya resguardo policial. Si es que tú estás viviendo violencia y no has hecho la denuncia, puedes apoyarte en estas personas o espacios para que te acompañen a hacer la debida denuncia. Si es que ha ocurrido el acto recientemente, lo recomendable es no bañarse, no lavarse, no cambiarse de ropa o en su lugar guardar la ropa en una bolsa de papel. ¿Por qué se sugiere hacer esto? Porque es evidencia que llega a manos de fiscalía para poder tomar las debidas sanciones al agresor. ¿Dónde se pone la denuncia? En la Fiscalía General del Estado, se puede poner de manera presencial o en línea, y en las unidades de flagrancia de la Fiscalía. Estas unidades son centros integrados de atención inmediata para responder rápidamente a delitos cometidos en ese rato o que acaba de ocurrir. Y con eso el presunto agresor es detenido en ese momento o poco después. ¿Cuáles son los derechos que tiene la víctima? Atención médica gratuita en salud pública, asistencia psicológica, medidas de protección contra el agresor, derecho a denunciar y a ser escuchada sin discriminación. Si la violencia es a una niña, un niño o adolescente, la atención es priorizada y diferenciada. Hay la obligación de notificar a las autoridades por parte de docentes y profesionales de la salud. Y también hay activación de rutas de protección y apoyo psicológico especializado. ¿Cómo podemos prevenir la violencia sexual? Este es un tema que nos convoca a un trabajo conjunto, familia, comunidad, sociedad, gobierno, Estado. Entonces, a nivel personal, ¿qué hago? Reconocer primero mis derechos. Nadie tiene derecho a tocarme, a presionarme o hacerme sentir incómodo. Reconocer y respetar mis límites. Aprender a decir no y buscar apoyo cuando lo necesito. Informarme sobre qué es violencia sexual con y sin contacto. A nivel de familia, es importante educar en confianza. Hablar abiertamente con los niños y adolescentes sobre el cuerpo, el consentimiento y el respeto. Tú no puedes tocar mi cuerpo así como yo no puedo tocar el tuyo. ¿Cuáles son mis partes íntimas? Todo lo que cubre la ropa interior, nadie te puede tocar. Y para ello debemos hablar con los nombres apropiados, los nombres reales.
Existe, creo que a nivel de América Latina, cierta resistencia a decir a los genitales por los nombres que realmente son. Al menos yo tengo 36 años y las personas que estamos en esta edad, en este rango de edad, hay esta como situación común de que a pocos les dijeron, tú lo que tienes es un pene o una vagina. Es algo que incluso causa como vergüenza, risa. Entonces el llamado es a enseñarles a los niños y nosotros también como adultos a usar los nombres apropiados. Como tercer punto, establecer canales de comunicación, que sepan que siempre van a poder contar lo que les está pasando y no van a ser juzgados, van a ser respetados y validados. Y también súper importante, hoy por hoy, supervisar el uso del Internet y las redes sociales. A diferencia de generaciones anteriores, el Internet no incidía tanto en nuestra vida. Hoy es una extensión de nosotros. Todo es a través del Internet. Entonces, lo que no podemos encontrar dentro de nuestro entorno cercano, ¿qué hacemos? Lo buscamos en Internet. Y ahora los niños, los jóvenes, son muy propensos a riesgos como el grooming o la extorsión y pueden pues caer en manos de redes de pornografía infantil. Son cosas que suceden. Y en la escuela y comunidad impartir educación sexual accesible, educar sin tabús de forma responsable y clara y empoderar al establecimiento de límites. Educar desde la inclusión es un acto de justicia que fomenta una sociedad bien informada, libre de prejuicios, estereotipos y discriminación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado en este espacio que nos queda, pues me gustaría que podamos, no sé si tenemos preguntas o que podamos compartir nuestras experiencias o reflexiones. Gracias, Carito. Gracias a todos también los que están presentes. Por recordarles que este espacio es justamente un espacio seguro, ¿no? Donde podemos compartir todo lo que ha estado pasando. De hecho, hay algunas personas que nos han escrito de manera privada. También pueden hacerlo sin ningún problema en el caso de que no esté mal. Y hay una pregunta que tengo aquí que me dejaron que dice que ¿cómo puede una persona con discapacidad auditiva o intelectual darse cuenta de que está siendo víctima de abuso sexual si a veces no conoce los términos o no logra expresarlos? Entonces, me pareció una buena pregunta, no sé si podemos contestarla también. Sí, precisamente para esto existe la red de apoyo. ¿Qué significa la red de apoyo? Además de la familia, también son los profesionales que están alrededor y estos espacios para facilitar y hacer accesible información que es necesaria, capaz y no conoce los términos que hoy expresamos, ¿no? De qué es abuso y qué es violencia, pero sí te puedo hacer saber de que alguien me está tocando de una manera incómoda, de que alguien me está mirando de una manera que no me hace sentir bien. Entonces, ¿cuál es aquí la sugerencia? Hablar, comunicarse abiertamente. Este es un tema que principalmente atañe a la familia, al entorno, al primer entorno. Entonces, la familia es el principal facilitador y factor de protección para que la persona con discapacidad pueda comunicar lo que está viviendo. Si es que quizás alguien ya detecta, eh, hacer un análisis profundo de con quién más se está frecuentando, quién más tiene acceso a esa persona. No es lo mismo un niño con discapacidad auditiva que un adulto. Al niño posiblemente se le haga incluso mucho más difícil. Entonces aquí entra en juego, así sea a través de la comunicación que tengan en la casa, cómo yo le garantizo a la persona que me puede decir las cosas sin temor a ser juzgado. Una vez que esto sucede, pues ya trasladarlo a los profesionales especializados del tema, ¿no?
Y hay que decir algo también importante aquí, que para determinar un abuso, hay que también hacer un análisis apropiado de tal manera de que de establecer, digamos, una sentencia justa. ¿A qué me refiero? Justamente estas barreras de comunicación a veces hacen que se generen distorsiones sobre lo que realmente está sucediendo. Por eso la importancia de saber si en serio lo que estoy viviendo es un abuso, lo que estoy viviendo es violencia. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué siente mi mente? ¿Qué siente mi corazón? ¿Me da miedo? ¿Me da angustia? ¿Qué es lo que está pasando? Gracias, gracias, Carito. Tengo una mano levantada, Saavedra.bane. Le voy a dar el paso al audio, por favor, para que nos ayude. Hola, buenas noches. Mi nombre es Vanessa Saavedra. No pude cambiar mi nombre en la... Bueno, muchas gracias por aceptar mi participación acá. Yo soy chilena y un gusto conocerlos a todos. Me encantó mucho la ponencia de ustedes. Bueno, yo acá en Chile soy abogada y también me dedico mucho a la violencia. Lamentablemente me dedico a eso. Y también soy estudiante de lengua de señas. Entonces estoy vinculada con la discapacidad de cierta manera con la comunidad sorda. Mi pregunta, o no sé si es pregunta, sino más bien un comentario, porque fíjate que me gustó mucho la ponencia y desde el punto de vista de cómo tú, Carolina, expones este tema, porque, bueno, independientemente de los tipos penales, que hay diferencias con nuestra legislación con la de ustedes, eh, el gran problema, al menos y debe pasar en todo el mundo, no solamente en Chile, pero es que las víctimas de cualquier tipo de violencia, en términos generales, ¿no? No quiero circunscribirlo a un delito en particular, sino que en términos generales de violencia sexual, no se denuncia. No se denuncia y fíjate que no tanto por un tema, bueno, generalmente, mejor dicho, por un tema de vergüenza. Como yo, si mis papás, por ejemplo, a mí me enseñaron de que esto no debía pasar, me enseñaron esto y a mí me pasó esto, qué vergüenza decirle porque yo los voy a, eh, ay, ¿cómo se, esa palabra la tengo en la boca? Se victimizan. Sí, exactamente. Ya también en caso de mujeres mayores de edad, madres, no denuncian porque dependen económicamente de su agresor o simplemente porque le tienen miedo. Efectivamente, todo esto viene del círculo más cercano de las víctimas. Entonces, aquí uno de los grandes problemas que hay enfocado ya en la comunidad sorda es el acceso a la información. Y estamos súper claros, aquí en Chile tenemos unas falencias, pero enormes en la comunidad sorda. Chile le debe mucho todavía a la comunidad sorda. Para que entiendan, no sé cómo será en Ecuador, se imagina que es similar. Por ejemplo, tenemos solamente en materia educacional, y aquí está presente también una amiga que es intérprete en el ámbito educacional y quizás podría dar sus aportes. Ella sabe que la educación, la información educativa que se entrega a un estudiante sordo que está en un colegio de integración, porque son muy pocos los colegios para sordos, es mínima. Es lo más mínimo que hay. Y si es que les entregan información, si es que el profesor se preocupa de que el alumno sordo aprenda, porque hay algunos que no se preocupan. Y hay algunos intérpretes que no son profesores, intérpretes en lengua de señas que van más allá de su rol y se preocupan en que el niño sordo aprenda. Dicho eso, es muy preocupante lo que pasa. A mí me preocupa mucho porque las cifras son muy altas. Claro que sí. Son muy altas a nivel mundial. Entonces,
que tenga, oye, párenme porque yo soy súper buena para hablar. En cualquier momento sí estoy, ya, pero las cifras son muy altas, entonces como que si una persona sin discapacidad no denuncia, una persona con discapacidad, quizás en particular auditiva, no sé, y que además tú como psicólogas debes saber mucho más que nosotros en general, las personas sordas tienen una estructura de personalidad completamente distinta a los oyentes. ¿Ya? Para el rol de nosotros como padres es estar atentos, es estar atento y ver, y lamentablemente no siempre estamos atentos, porque nuestra sociedad a nosotros nos hace trabajar, nos hace tener que cumplir con nuestros roles como padres, proveedores también, madres solteras, padres, entre otras cosas, pero hay que estar atentos. Yo creo que es la única manera estar atentos porque si no, pucha, ¿por qué mi hijo se está comportando así? Oye, pero si él no es así, los profesores. Y yo asumo que también en Ecuador los profesores, los ciertos profesionales de la salud, al ver ciertas conductas que son medias extrañas, se genera un protocolo para después tener que a efectuar la denuncia correspondiente. Y claro, y después comienzan en los protocolos de cada país, cómo se interrogará a un niño, si es que se les interroga, entre otras cosas. Ya me voy a callar. Muchas gracias por aceptarme, me encantó la ponencia y después voy a verla, porque yo podría estar hablando una hora, así que muchas gracias y sé que hay muchas personas más que van a querer opinar. Gracias a ti, Vanessa. Y sí, coincido contigo en que las cifras son realmente espeluznantes y deben alarmarnos. Pienso que como sociedad tenemos una deuda con la comunidad de personas con discapacidad, en este caso con la comunidad de personas sordas. Y hay un concepto que no lo he topado hoy, pero que creo que vale la pena también hablar, y es que existe una mirada hacia las personas con discapacidad de infantilizarlos eternamente, lo cual les quita esta dignidad a ser dueños de sus propias decisiones y de su propio cuerpo. Entonces, voy a poner un caso extremo. ¿Qué tal una persona que tiene múltiples discapacidades? Es una persona con discapacidad auditiva y al mismo tiempo tiene una discapacidad física. Entonces, si es que en mi casa me enseñaron que mi cuerpo puede ser visible para todo el mundo, entonces supongo que es normal que alguien me toque. Entonces sí, es un trabajo de familia, de colegio, de la comunidad, enseñarte a detectar las señales de alarma. Y pues bueno, según cómo nos dé el tiempo, pues me gustaría recomendarles una actividad para que puedan hacer en sus hogares que se llama el semáforo, en donde ahí de una manera lúdica vamos enseñando a los pequeños, incluso a nosotros grandes, a identificar qué caricias son apropiadas y cuáles no son apropiadas. Porque recordemos también una situación de que una persona que haya vivido abuso sexual, me ha pasado en consulta que dicen, yo viví un abuso sexual, pero no me pasó nada, yo no creo que me traumé, pero va pasando el tiempo y evocan en cierto momento de su vida, de su adultez, el trauma, y a esto se le conoce como los recuerdos durmientes. Entonces, ese estímulo se puede activar cuando tú te casas, cuando tienes relaciones sexuales. Entonces, no es algo que necesariamente tenga que verse como un trauma perfecto, como una persona que llora, que se aísla, o sea, es diferente en cada uno. Entonces, por eso la importancia de reconocerlo y pararlo. Veo algunas manitos levantadas, así que Jeremy, no sé Sí, si alguien más quiera gracias, decir algo. Carito. Gracias a todos por levantar la mano también. Procuremos hacerlo pues de la manera más corta y concisa para que todos podamos participar. Creo que voy a añadirle a Soledad, por favor. Ah, ok, es de la comunidad Soledad. Bueno, buenas noches con todos. Feliz Semana Internacional de las Personas Sordas antes que nada. Algo en concreto, algo muy importante que tú decías, ¿no? Los padres de un niño sordo.
Pero dentro de la comunidad, tú sabes que los abusos vienen de parte de la familia. Entonces, ¿cómo enseñar a un hijo a cuidarse, a los niños, de su mismo entorno? Sí, hola Soledad, qué gusto volver a verte. Yo te vi a inicios de año, no sé si me recuerdas, pero ya nos conocíamos, tú y yo ya nos conocíamos. Entonces, pues bueno, decirte que sí, esto de que el abuso viene del entorno más cercano es algo que ocurre a nivel general, es a nivel general. Por eso siempre hacer hincapié en que es un trabajo mancomunado. Posiblemente la información no llegue directamente de tus padres, quienes deberían ser los llamados a explicarte cuáles caricias son inapropiadas, quién tiene que tocarte y y quién no debe tocarte. Pero hay otros espacios, hay otros canales, como este, por ejemplo, eh, también el colegio. Y claro, si bien es cierto, deberíamos decir es que los padres tienen que enseñar a sus hijos. A veces los padres tampoco tienen estas herramientas de las que estamos hablando ahora. A veces el desconocimiento hace que se pasen por alto situaciones que están ocurriendo dentro de nuestras cuatro paredes, en nuestro mismo hogar. Pero si tú, y te lo digo, o sea, si tú ya tienes el conocimiento, quienes estamos aquí, ya tenemos el conocimiento, nuestro deber como unos actores sociales activos dentro de esta visión de cambio social es ir y hablar. O sea, todos podemos ser el salvavidas de alguien cuando hablamos. Por eso digo, sin secretos, hay que comunicarnos. Los secretos, no, comunicarnos, siempre. Gracias, Carito, por tu respuesta. Gracias, Sole, también por la pregunta concreta. José, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Carolina. Mucho gusto. Buenas noches, Jeremy. Gracias por el espacio. Quiero ver si puedo formular bien la pregunta y un poquito de contexto. Carolina, si me puedes ayudar con la parte de unos problemas que estoy viendo aquí. Soy de Nicaragua. Soy intérprete para varios muchachos y estoy viendo que varios casos de que noviazgos se están creando personas intérpretes o personas que solo se están aprendiendo el lenguaje de señas para poder, como por decirlo, controlar a las jóvenes o a las personas ya mayores para poder crear como ese tipo de confianza y ya comienza a tener ese pequeño de abuso, de control y manipulación. ¿Cómo sería la manera correcta de tratar ese tipo de casos de que personas oyentes solamente aprenden o personas intérpretes tratan de tener noviazgos solo por el aprovechamiento de una persona sorda? Ujú. Muchas gracias por tu pregunta, José. Y claro, que específico y entiendo. Justamente es esto hace alusión al término que explicaba al inicio del abuso, ¿no? De cómo a través del chantaje, de la seducción, pues empezamos a establecer vínculos que terminan reproduciendo violencias y abuso. Ahora, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo pararlo? Creo que sobregeneralizar sería un error terapéutico de mi lado. Creo que lo apropiado es analizar cada caso y dentro del marco de tus competencias, eh, primero hacer accesible todo lo que hemos conversado ahora, ¿no? Quizás eh, dar a conocer lo que está, en términos generales, ¿no? Sin apuntar, tú estás haciendo esto. Esto es una red flag, es una bandera roja. La persona está tratando de llegar a ti de una manera manipuladora. Eh, Como digo, quiero hacer énfasis en esto de evitar la sobregeneralización, porque si nosotros decimos, es que los oyentes aprenden lengua de señas para aprovecharse de las personas de la comunidad, aquí también lo que puede ocurrir es que pagan justos por pecadores. Entonces podríamos llevar al rol del intérprete a un punto de desnaturalizar en realidad cuál es su propósito. Entonces yo te digo, si es que tú ya tienes las pruebas, aquí hay abogados y abogadas
y quizás me puedan ayudar a complementar. Si tú ya sabes de que alguien está siendo abusado y es víctima de ello y es menor de edad, tú puedes motivarle a que ponga la denuncia. Si se trata de una persona mayor de edad, pues en ese caso le corresponde a esa persona y tú como un actor que está inmiscuido en esto es comunicar, porque pararlo, así como decir, evitar que esto suceda, es algo que humanamente no se puede. No se puede ni siquiera en las paredes de nuestra propia casa, mucho más difícil abarcar un grupo tan grande. Pero lo que sí se puede es informar. Mientras más informemos, más empoderamos. Esa sería mi respuesta. Gracias, gracias Carito, gracias también José por tu respuesta. Tengo otra manita que es de García González, por favor. Le voy a reactivar el audio. Perfecto, ahí está. Ok. Buenas noches, los saludo desde México. Soy de Guadalajara, soy intérprete de formación de lengua de señas mexicana. Tengo una pregunta. Hablando del abuso, si el abuso ya sucedió, un ejemplo, hace 2, 3 meses o años, ¿todavía hay posibilidad de poner alguna denuncia o ya no se puede hacer o qué es lo que se debe de hacer en esos casos? Bueno, yo te puedo responder desde el punto de vista psicológico. La verdad, desconozco la legislación mexicana. Entiendo que existe un tiempo para que el delito no prescriba. Así ocurre en Ecuador. Por ejemplo, acá, en casos agravados, la pena máxima es de 26 años. No sé qué pasa en México en este sentido, sería de revisar la legislación, pero desde el punto de vista psicológico, lo que sí te puedo decir, como lo mencioné hace unos minutos, si existe esto de los recuerdos durmientes, de que estás aparentemente normal y regresó esta sensación, esta incomodidad, revives el trauma, sí se puede hacer intervención terapéutica. Es posible redirigir estas emociones, estos pensamientos, reivindicar el autoconcepto y autoestima de la persona violentada. Porque ¿qué pasa con las personas que sufren abuso? Que ellos sienten que son culpables, que ellos lo provocaron, que ellos tienen que quedarse callados. Entonces, en consulta yo suelo utilizar mucho esta frase de cuando ellos me dicen, es que no pasa nada y de pronto me siento mal. No, no significa que no pasa nada. Cualquier cosa puede ser un estímulo activador del trauma, un olor, un sabor, cualquier cosa. Es como el limón. Cuando pensamos en un limón, ¿qué pasa? Es ácido, ¿no es cierto? Tal cual ocurre con estos pensamientos, con estos recuerdos. El recuerdo traumático genera reacciones adversas que se reflejan que se pueden traducir en trastornos de personalidad y en trastornos de estado de ánimo. Así que, Lore, creo que te llamas, disculpa, no recuerdo tu nombre, eh, pero este es el aporte que te puedo dar desde mi ámbito psicológico. Gracias Carito, gracias Laura también por mezclar. Tenemos la última manito levantada. Voy a darle paso a Salomé, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, soy profesora y a la vez también estoy estudiando para interpretación de lengua de señas ecuatoriana. Yo tengo una consulta con respecto a la parte educativa y con los protocolos que se debe seguir dentro de los colegios. Si bien es cierto, a nosotros como docentes ya nos capacitan para un protocolo, en este caso de directamente llevar a fiscalía, ya no es momento para primero pensar si es que hubo abuso, simplemente ya lo llevamos. Ahora bien, en el caso de por sí ya es difícil con niños pequeñitos, sobre todo, que es en mi caso. Ya es difícil intentar saber qué le pasa siendo oyente. Y, por ejemplo, el caso Ampetra, que pasó aquí en Ecuador.
con respecto al profesor. Bueno, el caso es bastante conocido y la verdad es un poco delicado tocar el tema de este profesor. Entonces, mi pregunta como tal es, aparte de la parte psicológica, que estamos como quien diría en el acompañamiento, como persona intérprete y a la vez como profesora dentro de la comunidad, cómo yo expreso o cómo yo hago el acompañamiento? Porque también nos dicen que nosotros no debemos revictimizar al estudiante. Entonces, ¿cómo yo hago? A ver, yo no puedo revictimizar al estudiante y no puedo preguntar, ¿y qué le pasó? ¿Y cómo le hicieron? ¿En dónde le hicieron? Yo solo reporto. Pero en el caso de ser una persona sorda, o sea, a mí solamente, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué información es la que yo no puedo preguntar o qué información es la que yo sí puedo preguntar sin necesidad de revictimizar al estudiante? Ujú. Gracias, Salo, por tu pregunta. Creo que es muy válida y necesaria. Y aquí lo que te puedo decir es que esto es un trabajo multidisciplinario, porque lastimosamente hay aspectos que se salen de nuestro ámbito de acción. Y sí, en cuanto a la revictimización, ¿qué es revictimizar? O sea, entendamos que significa estar ahí, dale y dale y dale y dale. Ya pasa y otra vez vuelvo a revivir este evento traumático. Entonces, aquí es donde yo digo, tú como docente, como psicóloga, como docente de niños chiquitos, tú tienes un protocolo ya establecido por el Ministerio de Educación, por los DESE, y creo que siendo estrictamente apegados a la norma, deberías regirte a ello. Las preguntas a las que tú te refieres son un ámbito que le corresponden a psicología, porque el profesional de la salud mental debería tener el conocimiento y el tacto para que el niño pueda hablar de este tema sin que resulte aterrador y traumático y revictimizador. Por eso es importante también ir a manos de personas especializadas, porque digamos, si yo soy psicoterapeuta de parejas, ¿por qué estoy tratando a un niño? Entonces, las herramientas, las estrategias, la forma de comunicarse es distinta. Entonces, es una situación de trabajarlo de forma coordinada y con una visión multidisciplinaria. Pero digamos que también para abonar a esta pregunta que es muy importante, lo principal es particularizar los casos, porque también sucede que a veces en el intento de ayudar a la víctima, si digamos el agresor es extremadamente violento, puede suscitar en homicidios. Entonces, eh, posiblemente por ayudar terminamos exacerbando la conducta del violentador y termina en un acto mucho más violento. Hay que ser muy, muy rigurosos en esto. Si bien es cierto, hay un protocolo y lo principal es sacar a la persona del lugar donde está siendo agredido o violentado, pero sí hay que tener la táctica, el apoyo legal, policial necesario para que posteriormente esto no derive a consecuencias mucho más graves. Espero haber respondido, Salo. Gracias, Carito. Gracias, Alo, también por tu pregunta. Vamos por el tiempo también con las últimas dos personas que estoy viendo y con eso vamos a ir finalizando también. Vamos con... Bueno, está el puesto el nombre de Dani me imagino. Déjame, te añado como destacado. Ya te pongo para reactivar el audio. Reactivar. Hola Ahí sí. chicos, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Dani, soy de Chile, soy intérprete de lengua de señas chilena y además trabajo en educación y además de eso también yo trabajo en las ONG, ya donde yo veo, soy intérprete de niños y de familias que están en procesos de vulneración, ya. Así que quiero agradecer a Carolina. Bueno, yo soy compañera de Vanessa que estuvo hablando delante. Agradecer a Carolina por la información que me diste. Es muy bueno aprender de otros países. Yo quería más que preguntar cosas. Yo sé que aquí hay colegas que son intérpretes
Y querías darle un consejo desde mi experiencia y que es muy bueno saberlo. Cuando nosotros tenemos, por decir un ejemplo, sabemos que los niños sordos generalmente, las personas sordas dicen las cosas literalmente. Entonces nosotros de repente recibimos esa información y nosotros no la podemos romantizar ni quedarnos callados. Eso es muy importante de saberlo como rol de intérprete, especialmente si trabajamos en educación. Y tal cual decía Carolina en este caso, me pasó en una oportunidad que recibí una información. Yo lo primero que hago, en mi caso, le aviso a mi jefa. Mi jefa hace todos los protocolos hasta que llegue a convivencia y esto llegue a tribunales y todas esas cosas. No es meterse en la situación, pero tampoco dejar, porque nosotros somos garantes de derechos, que significa que los niños, al ser menores de edad, nosotros debemos cuidarlos y protegerlos. Eso es muy importante. Y lo otro también, que uno, ante estas situaciones, es muy importante también tener una ayuda psicológica después. Porque yo, por lo menos, se los digo de forma muy personal, yo trabajo en una ONG donde veo muchos casos y la primera vez que me tocó una situación así, yo tuve que tener contención emocional como intérprete porque la cosa fue tan literal que de verdad para mí fue muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces, y no todos los intérpretes nos atrevemos a hacer este trabajo porque es demasiado fuerte, o sea, es algo de que tú recibes esa información tan literalmente y lo otro es que también tienes que tener una contención emocional, chiquillo, y tienen que ustedes pedirla cuando se los doy como consejo, como intérprete, que somos todos latinoamericanos, somos hermanos, porque de repente dan ganas de ir a pescar a esta persona que hizo el daño, uy, y matarlo, pegarle, golpearle, gritarle, y eso nosotros no lo podemos hacer por nuestro rol. Y eso uno lo guarda, y eso te hace daño. Entonces es eso, porque uno quisiera hacer justicia, pero eso no se puede, porque nosotros no somos los justicieros. Yo veo que ahí Diana y los otros compañeros asientan con la cabeza porque me imagino que deben haber pasado algo así, y es terrible. Así que solamente quería contar mi experiencia. Siempre resguárdense. Siempre los culpables somos los intérpretes. El intérprete dijo, es que ella acusó, es que ella está destruyendo a mi familia. No, compañero, nosotros no estamos destruyendo una familia. Nosotros pasamos la información de nuestro trabajo con nuestra ética y debemos cuidarnos nosotros y también cuidar a nuestros niños y a nuestra querida comunidad sorda. Así que eso, un besito desde Chile y gracias por esta charla maravillosa, chiquillos. Dani, te agradezco muchísimo por este aporte y creo que es muy oportuno y aquí también le veo a Dianita, a los intérpretes como diciendo, sí, sí, así es. Lo que tú estás diciendo, este sentir, se llama empatía vicaria. Y también nos ocurre a los psicólogos que con tanta carga emocional terminamos nosotros también con un desborde y necesitamos hacer catarsis con otro psicólogo. Ahora, si me permites, yo también me estoy formando como intérprete de lengua de señas y aquí quizás alguien me pueda corregir o no, pero por ejemplo, los psicólogos tenemos un código en el cual podemos romper esta cláusula de confidencialidad cuando ya se trata de la integridad de una persona y más cuando se trata de un menor de edad. En ese caso, no existe silencio profesional, porque si nos hacemos de la vista gorda o simplemente nos lo quedamos, estamos siendo cómplices de lo que está viviendo esa criatura. Entonces, aquí mi llamado quizás, por favor, intérprete, si es que estoy diciendo barbaridades, me corrigen, me callan, me silencian, pero lo que quiero decir es que aquí se debería igual hacer un trabajo multidisciplinario. Tú como intérprete quizás no puedas decirlo, pero vas a ir a manos de un profesional, de un psicólogo, y este psicólogo te puede ayudar a que sigas un protocolo para que establezcas la denuncia, porque si se trata de un menor de edad, entonces tú puedes poner la denuncia, al menos en Ecuador existe el sigilo, puedes hacerlo de manera anónima e intervenir sin que tú te veas expuesta en tu labor profesional. Y también aquí, pues, sugerirte que no descuides tu parte emocional, psicológica. No necesitamos caer en una depresión crónica para ir al psicólogo. Los profesionales estamos justamente para eso, para evitar llegar a estos posibles trastornos de personalidad, de estado de ánimo que nos terminan enfermando. Gracias, gracias Carito, gracias Dani también por tu participación. Vamos con la última pregunta que está aquí la persona que estoy viendo. Por favor.
Está como Carl Wolf. No sé si ahí nos puede ver. Ya le di el permiso para reactivar el audio. Hola, buenas noches. Buenas noches, saludos. ¿Se escucha bien? Ajá, ah, ¿está bien? O si escribes, no se te escucha. ¿Está bien? Sí, yo al menos le escucho. ¿Tú, Carol, le escuchas? No lo escucho. ¿Tú sí escuchas? Sí, Carol, sí creo que no, yo tal vez creo que porque estoy con audífonos te escucho un poco más claro, entonces no hay problema. Diana, tal vez, no sé si le escuchas como intérprete. Un poquito bajo. Sí, bueno, yo te escucho, yo puedo hacer esta parte si te enseñas, tal vez no pasa nada, puedes comentar. Oh, claro, creo que va a escribir, no pasa nada. Ahorita está Yo no silenciado. escucho. Ajá. Si quieres puedes escribir, yo sí te escucho. No pasa nada. ¿Ya me escucha bien? Ya. Muy bien, ¿me escucha bien? Te escucho bajito, pero voy a intentar escucharte. ¿Me escucha bien? ¿Ya? Sí. Excelente, ok. Ya. Bueno, mi nombre es Cash. Este, bueno, lamentablemente que yo le voy a decir la verdad que, que yo también, antes que tenía 5 años de edad, 5 años, entonces abusaba de un primo mayor que tenía casi 13 años. Esos abusos de un primo. De, de- Cuando yo tenía que pequeño, y tenía ya 5 años, pequeño, que no sabe que abuso de, o sea, sexual, no sé, que, que la mentalidad es diferente. Sí, no sé, cuando mi mamá que salió de la calle, está trabajando, que el primo yo estaba en la casa solo, estaba solo. Es un abuso de sexual desde mí. Este es muy difícil de pequeño, pero este futuro de homosexual, ya. No sé, como que mi mamá sabe que el problema que pasó algo, que sabe que soy gay, que tiene que preocupar, que inquieta, que la culpa, que yo creo que mi mamá ya tiene la culpa. Y el primo, y mi mamá, y ella tiene la culpa. Yo no, yo es muy pequeño. Nada. ¿Cómo? Em, Buenas noches, Carl. Gracias por compartirnos esta experiencia y lamento muchísimo que hayas tenido que atravesarlo. No logré escuchar bien todo, solamente para precisar. Tú lo que me estás preguntando es cómo puedes hacer para hablar de este tema con tu mamá y explicarle. Bueno, que ese momento que mi mamá, que hubo problemática, que salió de la calle, que está trabajando, que otra persona llegó, como una persona, otro hombre, que cuando mi papá está trabajando en la fábrica,
pero que mi mamá es una persona por ejemplo, ella es una prostituta que le salió de la calle. Cuando yo estaba pequeño, llegué a la casa, estaba solo. Llegó el primo, se, ya. Ok, entiendo lo que me estás contando. Y evidentemente tienes razón cuando tú dices que tú no has tenido la culpa porque tú fuiste víctima de un abuso, eras un niño muy pequeñito, sin capacidad de entender en ese momento qué era lo que estaba pasando. Ahora en tu vida adulta entiendo que esta situación te ha llegado a interferir tu vida o calidad de vida. ¿Me puedes confirmar eso? Ya no veo a Carl. Yo escucho, yo te escucho. Sí, se le escucha súper bajito. No, ahora ya no le escucho acá. Carl, si tú me permites, Exacto. me parece que me parece que tu testimonio es demasiado importante y si tú deseas, podríamos incluso hablarlo o conversarlo de una manera más directa. Primero, porque no quisiera que vuelvas a revivir esta situación y también ahorita la dificultad comunicacional me impida darte la información que tú necesitas y responderte de una manera adecuada. Entonces, si tú deseas, yo te puedo dar mi número sin ningún compromiso y podemos hablar al respecto. Perfecto, creo que sí, al menos nos escuchó. Gracias, Carl. De nada, con todo gusto. Em, Creo que Mauri también está alzando la mano. No sé si es algo como pregunta o como Te voy a destacar un ratito. Ah, ya, ok. Eh, no, más era para acotar algo de lo que decía Dani, la parte del rol de los intérpretes también que hacemos aquí en Ecuador. En mi caso, sí, para presentarme, yo también soy intérprete hace 18 años ya, trabajo en una institución superior y también trabajo en un canal de televisión. Doy asistencia y también estoy avalado para asistir el tema de abusos sexuales o los temas legales en lo que es fiscalía. El tema de lo que se refería Dani, de lo que tenemos que hacer como protocolo los intérpretes, es casi el mismo de lo que hace el docente, ¿no? Según la información que yo tengo, por ejemplo, el protocolo es mantener la confidencialidad, no compartir información con otros docentes, es escuchar y creer, escuchar al alumno sin juzgarlo y creer en su relato, no investigar personalmente haciendo preguntas invasivas. Aquí es la parte donde dice no investigar personalmente, darlo a conocer. Justo es similar el protocolo de lo que decía Dani a lo que hacemos en Ecuador. Si como intérpretes somos testigos, en este caso, de algo que una persona sorda nos está comunicando, recordar que nosotros simplemente somos la voz. Si nos indigna, si nos molesta, si nos duele, hemos pasado por eso. Hace algún tiempo pasamos algo similar con Diana, pero el tema es que no podemos hacerlo nuestro, no podemos apersonarnos de eso. Lo que hay que hacer es dirigirlo a una autoridad que sea la correcta, lo que decía Carito. La persona correcta, un psicólogo, la manera, ellos saben la manera de cómo abordar a esta persona. Justo para evitar lo que de pronto se iba a dar aquí con el tema de que nos contaron esta experiencia que está fuerte. Entonces, sí debemos manejarnos mediante ese mismo protocolo, ¿no? Tenemos que informar porque si no informamos dentro del tema legal, dentro del Código Penal, nosotros somos cómplices de este abuso que se está dando. Entonces, sí tenemos la obligación de darlo a conocer a autoridades, que es el siguiente paso de lo que menciona el protocolo. Dice informar a las autoridades, notificar al director o coordinador del establecimiento educativo. Aquí entra una parte súper importante que muchas veces la tomamos y no es de tomarla a la ligera.
Dice brindar apoyo emocional, ofrecer apoyo emocional al alumno y referir al alumno a servicios de apoyo psicológico. Las, aquí esta parte es donde a veces nos equivocamos y comenzamos a estar preguntando de más o hacemos preguntas equivocadas porque le metemos mucho corazón a esta profesión que tenemos. Entonces, siempre hay que manejar, son temas sumamente delicados. Lo que decía Caro es cierto, tenemos que manejar con mucho tino, con mucho cuidado las preguntas y mejor acercarles de una manera amigable a que pidan ayuda, a que esto se tiene que saber por su seguridad, por su cuidado. Entonces, sí, el tema del intérprete, igual aquí en Ecuador, es el mismo. Tenemos que manejarnos bajo los mismos parámetros. Si sabemos de algo, darlo a conocer, dar apoyo y redirigir a la persona hacia un profesional que le brinde el apoyo necesario. Gracias, gracias Mauri por tu acotación. Gracias Carito también. No sé si tienes algo que acotar a Mauri en este caso. Pero ¿No? ujú, sí, bastante correcto, ¿no? Bueno, yo más bien quiero agradecerles a todos, ¿no? Profundamente a Carito por acompañarnos en esta noche, compartir estas herramientas valiosas. Sabemos que en una hora y un poquito más que estamos, no podemos abarcar un tema tan amplio y complejo como es este, ¿no? De hecho, podríamos estar conversando y conversando, pero al menos lo que hemos compartido el día de hoy espero que haya enriquecido a todos, como intérpretes, como psicólogos, como estudiantes, como personas, nos deja reflexiones muy importantes. Recordarles nuevamente, ¿no? Que este es un espacio seguro, que si alguien desea conversar en privado, agendar alguna cita con, en este caso, Carito de psicóloga, tenemos otros psicólogos que también están dispuestos, personas de la comunidad sorda que necesiten tal vez conversar, tenemos intérpretes de lengua de señas que pueden ayudarles. Siempre estamos dispuestos, sobre todo para nuestra comunidad sorda, que queremos que se sientan bien, ¿no? Y gracias a todos por participar. Les invitamos a seguir acompañándonos mañana con la continuación de la Semana Internacional en otro programa que tenemos. Nuevamente, igual que la anterior vez, para cerrar como un gesto especial, les pedimos a todos los que puedan encender las cámaras, hacer una foto final para ver todos los que hemos estado conectados y así pues recordar este momento de manera más bonita. Entonces voy a pasar a desanclar a todos. Y más bien, Carito, si puedes dejar de compartir la pantalla para todos Ah, ya, salir. claro. Y hasta eso ¿Cómo yo dejo voy, de compartir? Ah, ya. ajá. Déjame un ratito, nada más que salgan todos. Perfecto. Vamos a dar unos 5 o 7 segunditos que creo que los demás están prendiendo las cámaras, entonces, para que salgan bastante. Perfecto. Ok, ahora sí, entonces vamos en 3, 2, 1. Genial. Muchísimas gracias entonces a todos, que tengan una muy buena noche. Nos vemos el día de mañana. Descansen, que pasen muy bien.